Era un día cualquiera, o al menos así lo pensé en ese momento. Como catequista, mi vida estaba profundamente entrelazada con mi fe y mi vocación. Pasaba mis días enseñando a niños y jóvenes sobre las Escrituras, guiándolos en el camino de Dios, pero más que eso, trataba de ser un reflejo de esa fe en cada uno de mis actos. Cada clase, cada encuentro en la iglesia, era una oportunidad para compartir lo que tanto amaba, mi amor por Dios, por Cristo y por la iglesia. Aquella tarde, me dirigía hacia la parroquia para una reunión con los jóvenes de la comunidad. Aunque no era un trayecto largo, algo en mi interior me decía que ese día sería diferente. Quizás era solo una sensación, una corazonada que no supe interpretar en ese entonces. Mientras conducía, escuchaba la radio suavemente de fondo, nada fuera de lo común. Todo parecía normal, hasta que un coche apareció de forma repentina en mi camino. El tiempo se detuvo en un instante. El otro vehículo perdió el control y, sin poder evitarlo, la colisión fue inevitable. El impacto fue brutal. Todo sucedió tan rápido, pero el dolor fue intenso, mucho más de lo que podría haber imaginado. No pude procesar lo que estaba pasando. Mis pensamientos se nublaron y la oscuridad comenzó a tomar todo a su alrededor. A medida que mi visión se desvanecía, una sensación de desconexión del cuerpo comenzó a invadirme. Mi corazón latía descontroladamente y luego, silencio absoluto. De repente, todo lo que conocía, todos los sonidos, las luces, las sensaciones físicas desaparecieron. Estaba en completa oscuridad, pero a la vez sentía una calma extraña, como si hubiera dejado atrás todo lo que me preocupaba, todo lo que solía definir mi existencia. En ese espacio sin tiempo, ya no sentía dolor, ya no sentía miedo, solo una paz inexplicable que me envolvía como una manta suave. No sabía qué estaba sucediendo. Pensé que tal vez estaba soñando, o que mi alma ya había partido de este mundo, pero de alguna manera, algo me decía que este no era el final. Fue entonces cuando sentí su presencia. No lo vi al principio, pero sentí su cercanía, una cercanía que no necesitaba palabras. Era un calor reconfortante, como si todo lo que yo había vivido y experimentado en mi vida hubiera sido llevado a un lugar donde ya no existían dudas, ni miedos, ni ansiedades. Todo en ese momento estaba en su lugar. Fue entonces cuando lo vi, a él, Jesús, con su luz radiante. No había necesidad de una introducción, no necesitaba que me dijera su nombre. Su presencia era suficiente para que lo reconociera. Estaba frente a mí, con una paz tan profunda en su rostro que todo el dolor, la confusión y el caos que había experimentado desaparecieron como por arte de magia. No sabía qué hacer, ni qué decir. Me quedé allí, en un estado de asombro y reverencia, incapaz de articular palabra alguna. Jesús me observaba con una mirada tan llena de amor que, por un momento, sentí que todo lo que había vivido, todo lo que había enseñado en mi vida como catequista, cobraba sentido. Estaba frente a la persona que siempre había enseñado a los demás a conocer, a seguir, pero ahora era yo quien estaba siendo testigo de algo mucho más profundo de lo que jamás imaginé. Mientras mi alma permanecía en ese lugar suspendido, una paz absoluta invadió mi ser, y de alguna forma, comencé a comprender que lo que estaba a punto de vivir no era una experiencia cualquiera. Algo profundo se estaba revelando ante mí, algo que cambiaría por completo mi entendimiento de la fe, de la Iglesia y de la vida misma. Pero en ese momento, no entendía aún lo que estaba a punto de ocurrir. En ese espacio donde el tiempo parecía haberse detenido, la paz que experimentaba era tan intensa que sentía como si mi alma estuviera suspendida en una burbuja de calma. No había dolor, ni angustia, solo una luz suave, envolvente, que me irradiaba por completo. Aunque mi mente estaba en shock, algo en mi interior me decía que lo que vivía era real, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Algo divino me rodeaba, pero mi alma aún no podía comprender del todo lo que sucedía. Fue entonces cuando sentí la presencia de él, aunque no lo vi de inmediato. Su cercanía era palpable, como si estuviera envuelta por un calor reconfortante, un amor que no necesitaba palabras para comunicarse. No había ruido, solo una paz inmensa. Mi cuerpo estaba quieto, pero mi espíritu parecía estar en completa armonía con lo que sucedía. Finalmente, la figura de Jesús apareció ante mí. No fue una visión distante, ni algo borroso, sino una presencia vívida, luminosa y llena de compasión. No había nada que me causara temor. Al contrario, sentí que todo mi ser se entregaba a él sin reservas,
como si todo mi dolor, mis dudas y mis temores se desvanecieran ante su luz. Su rostro reflejaba una serenidad y un amor indescriptibles. Era como si toda la sabiduría, todo el amor del universo se concentrara en esa mirada. No había palabras, pero me miraba profundamente, y sin decir nada, su presencia me hablaba más que cualquier sermón o enseñanza. Era un amor absoluto, completo, que trascendía todo lo que conocía. En ese momento, entendí que él no necesitaba nada de mí. Ya me conocía por completo, incluso más que yo misma. Mi alma sentía que podía confiar en él con todas mis inquietudes, miedos y angustias, como si él pudiera leer mi corazón con total comprensión. Después de un largo silencio, que a pesar de ser profundo, no era incómodo, Jesús comenzó a hablar. Su voz era suave pero llena de autoridad, como si cada palabra tuviera un peso que iba más allá de lo terrenal. Hija, dijo, sé que has dedicado tu vida a enseñar sobre mí, a llevar mi palabra, pero hay algo más profundo que debes comprender. Hay algo que necesitas entender para poder vivir verdaderamente mi mensaje. La forma en que hablaba me llenaba de una sensación de reverencia, de asombro, y al mismo tiempo, de una paz absoluta. Cada palabra de Jesús parecía resonar dentro de mí, como si mi alma recibiera una dosis de sabiduría que jamás había alcanzado antes. Me sentía completamente acogida en su presencia, como si todo lo que había hecho en la vida fuera un paso para llegar hasta ese momento. El amor de Dios es el centro de todo, continuó. Todo lo que enseñaste sobre mí, todo lo que compartiste con los demás, es valioso, pero hay algo que debo revelarte ahora. La verdadera iglesia, la iglesia de la que tanto hablas, no está solamente en una estructura, no está en las paredes que llamamos templo. La iglesia es mucho más que eso. La iglesia es el cuerpo de aquellos que viven mi palabra, el cuerpo de aquellos que se entregan al amor, que siguen mi ejemplo de compasión, humildad y servicio. En ese momento, no pude evitar preguntarme en mi interior, ¿cómo es esto posible? Todo lo que he enseñado, todo lo que he vivido, no estaba alineado con lo que es verdadero. Pero en mi corazón, una paz profunda me dijo que lo que él me decía era la verdad, que toda mi vida había sido guiada hacia esta comprensión. La respuesta de Jesús era clara, lo que él me estaba mostrando no era una corrección de mis enseñanzas, sino una expansión de ellas, una comprensión más profunda de lo que significa vivir verdaderamente como él vivió. Debes entender, hija, dijo él, que la verdadera iglesia no tiene fronteras, no está delimitada por instituciones, denominaciones o ritos. La verdadera iglesia es el corazón de cada ser humano que vive mi amor, que se sacrifica por los demás, que se humilla y sirve con el corazón lleno de compasión. Esa es la iglesia que debe crecer, no en edificios, sino en los corazones de aquellos que me siguen. Esas palabras me dejaron completamente conmovida. No solo porque eran radicalmente diferentes a lo que había sido enseñado, sino porque, en lo profundo de mi ser, sabía que eran verdad. Sentí una conexión profunda con él, como si finalmente hubiera comprendido el verdadero significado de la fe, más allá de las reglas o doctrinas. Jesús me había mostrado la esencia misma de lo que significa ser parte de la Iglesia, vivir con amor, misericordia y humildad. Ese encuentro, ese intercambio silencioso pero poderoso, dejó una huella imborrable en mi alma. Jesús no solo me mostró la verdad de la Iglesia, sino que también me recordó lo esencial: el amor, la entrega y la humildad son los pilares de la verdadera fe cristiana. Mientras permanecía en esa atmósfera indescriptible de paz, el tiempo seguía fluyendo de una manera que ya no era medida por minutos o horas. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que había comenzado esta experiencia, pero cada instante parecía contener la plenitud de la eternidad. A medida que Jesús continuaba hablándome, cada una de sus palabras penetraba profundamente en mi corazón, como si todo lo que había aprendido y vivido hasta entonces estuviera siendo transformado por una nueva luz. En su presencia, ya no había espacio para dudas, solo para la profunda comprensión de lo que él estaba revelando. Después de un momento de silencio, en el que parecía que todo el universo estaba suspendido en ese diálogo silencioso entre él y yo, Jesús comenzó a hablarme sobre algo que, hasta entonces, no había logrado entender por completo. Él habló de la verdadera iglesia. Me quedé quieta, completamente atenta, ya que era un tema que siempre había estado presente en mi vida como catequista, pero que de alguna manera se me había escapado en su totalidad. Sabes, hija, comenzó Jesús, la iglesia que tú has conocido a lo largo de tu vida no es la única expresión de mi mensaje. No es la única forma de vivir mi amor y compartirlo con los demás. Sus palabras me sorprendieron,
ya que como catequista había sido instruida en la importancia de la Iglesia institucionalizada, de los sacramentos, de los ritos, y de la unidad de la comunidad cristiana bajo una misma doctrina. Pero entonces, ¿qué significa ser parte de la verdadera Iglesia?, pregunté, deseosa de entender completamente lo que Jesús estaba tratando de explicarme. Él sonrió con una bondad indescriptible y respondió: la verdadera Iglesia no se basa solo en las paredes, ni en las reglas que los hombres han establecido. La verdadera Iglesia es mucho más profunda, hija. Es el cuerpo de todos aquellos que, a través del amor, de la compasión y de la misericordia, viven mi mensaje. No importa el lugar, no importa el nombre que se le dé. La verdadera Iglesia es el alma de aquellos que se entregan sin reservas a vivir como yo viví. Jesús pausó por un momento, permitiendo que sus palabras se asentaran en mi corazón. Era difícil comprender completamente lo que me estaba diciendo, pero al mismo tiempo, todo en mi ser sentía que esas palabras contenían la verdad absoluta. Él me estaba mostrando algo que era mucho más allá de las estructuras humanas, algo que no se podía medir con nuestras formas de organización, sino con la esencia misma de lo que significa seguirle. La verdadera Iglesia, continuó, es un pueblo que vive el amor de Dios, un pueblo que se pone al servicio de los demás, que ama sin esperar nada a cambio. No se trata de pertenecer a una denominación o de asistir a una misa en un edificio. Se trata de vivir el amor, la compasión y la unidad con todos los seres humanos. La verdadera Iglesia está en el corazón de cada uno de mis seguidores que se entregan al prójimo, que sanan heridas, que perdonan, que buscan la paz y la justicia. Las palabras de Jesús golpearon profundamente mi entendimiento. A lo largo de mi vida como catequista, siempre había enseñado sobre la importancia de la Iglesia, pero ahora veía que había algo más allá de lo que me habían enseñado. La verdadera Iglesia no era una institución, sino una comunidad espiritual que trascendía las fronteras físicas de cualquier templo. Era una forma de vivir el Evangelio todos los días, de manera auténtica, sin dejarse atrapar por las estructuras humanas. Entonces, ¿cómo puede alguien saber si está viviendo en esa verdadera Iglesia?, pregunté, sintiéndome abrumada por la magnitud de lo que él revelaba. Jesús respondió con una paz profunda: la señal de que alguien vive en la verdadera Iglesia es su amor. El amor es la clave, hija. Quien ama como yo amo, quien perdona como yo perdono, quien sirve como yo sirvo, ese es el verdadero miembro de mi Iglesia. No importa su religión, no importa su historia. Lo único que importa es su corazón y su disposición a vivir en el amor. En ese momento, entendí que lo que Jesús me mostraba no era una crítica a las estructuras existentes, sino una invitación a ir más allá de ellas. Me estaba llamando a ser testigo de una Iglesia viva, una Iglesia que no se mide por sus ritos o edificios, sino por la forma en que sus miembros viven el amor y la misericordia de Cristo en sus vidas cotidianas. Sentí una profunda humildad al recibir esta revelación. Durante tanto tiempo, había buscado respuestas sobre cuál era la verdadera Iglesia, y ahora Jesús me mostraba que la respuesta no estaba en una institución, sino en el corazón de quienes decidimos vivir su amor. La verdadera Iglesia era una cuestión de vivir, cada día, de acuerdo con los principios fundamentales de la fe cristiana: el amor, el perdón, la misericordia y la unidad con todos los seres humanos. La visión de Jesús sobre la Iglesia me hizo comprender que, en su esencia, la Iglesia verdadera no se limita a un grupo selecto, sino que es un lugar de acogida para todos los que se entregan al amor y la paz, sin importar su denominación o creencias. Lo que importa es el corazón dispuesto a seguir los pasos de Cristo. Y así, de una forma que jamás habría imaginado, Jesús me mostró que la Iglesia verdadera es un reflejo vivo de su amor, una comunidad universal que trasciende todas las barreras humanas. El encuentro con Jesús fue un momento tan profundo y transformador que me dejó con una sensación de asombro y paz que parecía durar más allá del tiempo y el espacio. Mientras me encontraba con él, sentí que algo dentro de mí había cambiado por completo. Su revelación sobre la verdadera Iglesia, esa comprensión profunda y liberadora, tocó mi alma de una manera que nunca imaginé. Todo lo que había aprendido, todo lo que había enseñado, parecía ser revisado y enriquecido por la verdad más pura. En su presencia, comprendí que la fe no se limita a las estructuras externas, sino que se vive en el corazón de aquellos que eligen seguirle con amor y sacrificio. Sin embargo, como todas las experiencias de la vida, este encuentro tuvo que llegar a su fin. De alguna manera, sabía que mi tiempo en esa dimensión estaba por concluir, y aunque mi alma deseaba permanecer allí para siempre, también sentía que mi misión en el mundo terrenal aún no había terminado.
El propósito de este encuentro no era solo entender algo más sobre la Iglesia, sino también transformarme en una mejor persona, una mejor testigo de su amor. Era como si, después de esta revelación, me hubiera convertido en un canal de la verdad, una mensajera de lo que significa ser parte de la verdadera Iglesia. A medida que la luz que me rodeaba comenzaba a desvanecerse lentamente, sentí una sensación de despedida, como si Jesús estuviera a punto de enviarme de regreso a la tierra. Su presencia comenzó a desvanecerse, y aunque su figura no desaparecía, sabía que no podía quedarme más tiempo allí. Antes de irse, él me miró con esa misma ternura y compasión que había experimentado desde el principio y me dijo con una voz suave pero llena de sabiduría: «Recuerda, hija, lo que has visto aquí. La verdadera Iglesia es un reflejo de mi amor. Llévalo contigo, compártelo con el mundo. No se trata de edificaciones ni de rituales, se trata de vivir mi mensaje. Ve y lleva mi paz». Esas palabras me quedaron grabadas en el corazón como un eco constante. Jesús me había mostrado algo tan profundo que no podía ignorarlo. Su llamado era claro: compartir ese amor, esa paz, esa visión de la Iglesia con el mundo entero. Y sabía que debía regresar a la vida terrenal con una nueva perspectiva. Mi misión no era solo enseñar sobre la fe, sino vivirla en cada acción, en cada palabra, en cada encuentro con los demás. Al regresar a mi cuerpo, la sensación de paz se mantuvo en mí, pero la transición fue dolorosa. La realidad terrenal, con todo su ruido y agitación, me recibió de nuevo, y la vida que conocía volvió a tomar forma. Pero ya no era la misma. Algo dentro de mí había cambiado, había sido renovada. Mi comprensión de la Iglesia y de mi rol como catequista se transformó por completo. No se trataba de buscar respuestas en las doctrinas externas, sino de vivir el mensaje de Jesús desde lo más profundo de mi ser. Me di cuenta de que, aunque las estructuras de la Iglesia en la tierra son importantes, el corazón de la verdadera Iglesia no depende de ellas. Jesús me había mostrado que la verdadera Iglesia es vivida en cada acto de amor, en cada sacrificio por los demás, en cada momento de perdón y compasión. Esa es la verdadera comunión que debemos construir todos los días. La verdadera Iglesia no se trata de pertenecer a una denominación, sino de vivir el amor de Cristo con todo lo que somos, con cada gesto de bondad, de solidaridad, de apoyo a los demás. Volví a mi vida con una nueva misión. Aunque las enseñanzas que había recibido como catequista no se desvanecieron, mi visión de ellas se amplió y profundizó. Comencé a ver a todas las personas como miembros de la verdadera Iglesia, no por sus creencias o su afiliación a una determinada institución religiosa, sino por el amor que llevaban en sus corazones. Cada acto de bondad, cada esfuerzo por hacer el bien, era una manifestación de esa Iglesia viva que Jesús me había revelado. La experiencia de casi muerte y el encuentro con Jesús me transformaron por completo. Regresé con un propósito claro: ser testigo de la verdadera Iglesia, aquella que se construye en los corazones de aquellos que siguen a Cristo con amor. Mi vida como catequista ya no sería la misma, porque ahora entendía que el mensaje de Jesús no se limita a los libros o las doctrinas, sino que se vive a través de nuestras acciones diarias, a través del amor que compartimos con los demás. Ahora, cada vez que doy una clase de catequesis, lo hago con una nueva comprensión. Ya no se trata solo de transmitir doctrinas o enseñanzas, sino de compartir el amor de Cristo de una manera más profunda, de ayudar a otros a ver que la verdadera Iglesia es mucho más que una institución. Es un lugar donde se vive el amor, donde se perdona y se sirve a los demás. Y, al compartir este mensaje con otros, espero ayudarles a encontrar esa paz que yo misma experimenté, a vivir el amor de Cristo y a ser parte de esa Iglesia viva que Él me mostró. Esa experiencia de casi muerte no fue solo una visión de lo que es la verdadera Iglesia, sino una invitación a vivirla todos los días. Es un recordatorio constante de que, como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser parte de una comunidad de amor, que trasciende las fronteras de cualquier iglesia física y que está viva en cada uno de nosotros.